tema de acceso retrofaringio en pediatría. Bueno, primero que todo, agradecerle a la doctora Angie Correa por su asesoría durante este caso. Bueno, iniciamos con el informe de caso clínico. Tenemos un paciente masculino de 1 año de edad que ingresó a nuestra institución el 15 de marzo del presente año, con un cuadro clínico de 4 días de evolución consistente en vómitos de consistencia alimentaria en 3 episodios asociado a fiebre objetiva de 40 grados centígrados, hiporexia y dolor de cabeza. Inicialmente, este paciente cuando ingresó a la institución ya contaba con un diagnóstico de una amigdalitis aguda, el cual se indicó en el hospital de Warnes, donde recibió un tratamiento con amoxicilina, Advil e ibuprofeno. Sin embargo, la madre refiere que posterior a esto no hubo ninguna mejoría y se presentó con el paciente una dificultad para realizar rotación del cuello, motivo por el cual ella decide consultar nuevamente, ya en este caso, aquí a la clínica SOME. Como antecedentes del paciente importantes, prenatales, un embarazo controlado, normal, fue un parto vértice espontáneo a las 40 semanas, con una adaptación neonatal espontánea, sin complicaciones, no requirió hospitalización y un neurodesarrollo adecuado para la edad. Inmunizaciones, su PAI completo en el momento del ingreso, la madre refirió no tener, el paciente no contar con dosis de COVID ni de meningococo. Como antecedentes patológicos no cuenta con ninguno importante, quirúrgicos tampoco, y ningún antecedente alérgico. En el entorno familiar vive con sus padres y su hermana de 8 años que asiste al colegio, no tienen mascotas y no hay presencia de fumadores ni tosedores crónicos en casa. El único antecedente familiar es el padre que como antecedente tiene una rinitis alérgica. Bueno, inicialmente el paciente fue valorado por pediatría, quien decide hospitalizar con dieta según tolerancia, se inicia hidratación por el cuadro de episodios de vómito y pediatría inicialmente por el cuadro, por la rigidez del cuello, la fiebre, se sospecha de una meningitis y se inicia manejo con vancomicina, ceftriaxona, aciclovir y también se inicia desametasona como tratamiento inicial. Adicional de esto, como paraclínico, se solicitaron hemocultivos, urocultivos, hemogramas, uroanálisis, un TAC de cráneo, una radiografía de tórax y una punción lumbar. Entonces, como resultados iniciales, tenemos que en el hemograma se encontró con leucocitosis, neutrofilia y una PCR elevada de 131. En el uroanálisis no se presentaron hallazgos que sugieran un proceso infeccioso. Otros resultados microbiológicos, entonces tenemos los hemocultivos, los cuales ya al final no se detectó ningún crecimiento de gérmenes. Se realizó la punción lumbar donde no se presentó ninguna reacción leucocitaria, no se observaron bacterias, no hubo crecimiento en el cultivo y el citoquímico como tal no mostró pues características normales. También se realizó un panel meningio, el cual fue negativo, y más adelante se solicitaron otros laboratorios, entre esos PCR para COVID, que fue negativo, antígenos para influenza A y B, y antígenos para virus respiratorio sincital, que también fueron negativos. Como hallazgos imagenológicos, en los primeros estudios que se ordenaron, en la radiografía de tórax no se encontraron consolidaciones del espacio aéreo, ni nódulos ni masas, solamente se evidenció un reforzamiento del intersticio parileal bilateral que sugería cambios de procesos inflamatorios e infecciosos. Y en el TAC de cráneo simple se observó una ocupación por secreciones de las celdillas mastoideas derechas y en menor medida izquierda que sugirieron una mastoiditis bilateral. Aquí también se identificó una prominencia del tejido adenoideo con áreas hipoidesas sin descartar una exsedación. Bueno, ya más adelante, por parte de infectología, se solicitó una tomografía de cuello donde se realizó el diagnóstico de este paciente. Entonces, esta se realizó el 18 de marzo, se reveló una prominencia del tejido adenoideo con una disminución de la vía aérea nasofaringea
y se identifica un acceso retrofaringio mal definido a la altura de C2, C3 y C4 de 25 por 11 por 13 milímetros. Además, con una alteración de los tejidos blandos adyacentes, ocasionando un compromiso al lado izquierdo. Hallazgos adicionales como estos, el aumento de los ganglios cervicales y el nivel hidroaéreo en mastoiditis bilateral. Entonces, aquí tenemos un video pues, de la tomografía como tal, no sé si lo puedan apreciar, donde podemos evidenciar la presencia del acceso retrofaringio en este paciente. Tenemos otros cortes, no sé si se logra ver muy bien, pero bueno, ya más adelante les voy explicando un poco la anatomía de esto. Bueno, entonces como interconsultas tenemos que el 16 de marzo se solicitó interconsulta por infectología, donde inicialmente mantuvo el manejo antibiótico inicial ordenado por pediatría y se le realizó seguimiento a los hemocultivos y al cultivo de líquido cefalorraquídeo. Aquí infectología decide solicitar la tomografía de cuello contrastado para evaluar adenoides y mastoides. Adicionalmente se solicitaron las otras pruebas ya antes mencionadas. El 18 de marzo, pediatría, pues como diagnóstico, digamos, presuntivo, dejamos al paciente como una mastoiditis bilateral más una otitis aguda izquierda no supurativa y sospecha de sedación adenoidea. Bueno, al inicio del examen físico de este paciente se encontraron las membranas timpánicas bilaterales eritematosas con presencia de abombamiento, más que todo en el oído izquierdo, y unas amígdalas eritematosas sin exudado. El 18 de marzo, pediatría solicita la valoración por otorrinolaringología para dar un manejo ya más especializado. El 19 de marzo, con la tomografía ya de cuello, infectología hace el diagnóstico de acceso retrofaringio y hace un ajuste en el tratamiento. Entonces, se inicia manejo con ceftriaxona y clindamicina y se suspende ampicilina sulbactam. La ampicilina sulbactam se había iniciado después de que habíamos descartado que fuera una meningitis y también se había suspendido los antibióticos iniciales. Otorrinolaringología, ve a la paciente el 20 de marzo, al examen físico, en otoscopia izquierda, encuentra fusión de oído medio e hipertrofia adenomigdalina y la doctora no considera que sea necesario un drenaje quirúrgico de este acceso. Entonces, como plan de tratamiento, inició fluticasona cada 12 horas por 3 meses y programó un control con radiografía de cabo faríngeo en 3 meses. Entonces, el paciente siguió pues su evolución clínica con su antibiótico ya indicado por infectología. El 22 de marzo se le realizaron nuevos controles de paraclínicos, donde hubo una notable mejoría respecto a los valores iniciales. Ya no había leucocitosis, los neutrófilos estaban normales y la PCR había tenido un descenso bastante notorio. Ya la PCR estaba en 3, que inicialmente estaba en 130. Como decisión clínica, en conjunto con infectología, se determina que el paciente puede continuar su tratamiento antibiótico en casa, programado como tal de salud en casa, y recibe alta hospitalaria ese mismo el 23 de marzo, con seguimiento programado en 3 meses por consulta externa con otorrino. Entonces, el paciente obtuvo una mejoría, no presentó más picos febriles, digamos que la rigidez del cuello mejoró y con todo esto asociado ya a su inicio de manejo de antibióticos, se decide que lo puedes continuar en casa de manera endovenosa. Bueno, entonces ya como introducción en el tema, entonces tenemos que los accesos retrofaringios constituyen una emergencia médica en pediatría bastante alta que nos va a ayudar a requerir un diagnóstico preciso y un tratamiento oportuno. Estos son, digamos que muy poco frecuentes, pero son muy graves en aquellos niños más pequeños. Entonces,
Tener en cuenta que la identificación temprana de estos accesos es crucial para prevenir complicaciones graves. Tenemos que tener una atención especializada que va a requerir un manejo multidisciplinario, como lo vimos anteriormente, con especialidades como pediatría, otorrino e infectología. Y un tratamiento efectivo que combine tanto el manejo con antibióticos como la posible intervención quirúrgica si es necesario. Entonces, como características principales, tenemos pues su definición, que se habla de que el acceso retrofaríngeo es una acumulación purulenta entre la fascia bucofaríngea y la fascia alar. Estas nos pueden llevar a obstruir las vías respiratorias superiores. Ellos son menos frecuentes desde que se introducieron los antibióticos, pero representan un 2 o un 22% de las infecciones profundas del cuello. Como epidemiología en general, nos habla que tenemos una incidencia máxima en niños entre los 3 y 5 años de edad, y en los de menores de 3 años es donde se nos presentan con complicaciones más graves. Entonces, entrando un poco en la anatomía del cuello, tenemos que la cabeza y el cuello están completamente envueltos por capas faciales. Estas son las que sostienen las estructuras internas y ayudan a compartimentar los componentes del cuello. Entonces tenemos la fascia cervical superficial, que esta es la que está situada entre la dermis y las estructuras profundas, y ellas no participan en las infecciones profundas del cuello. Tenemos también la fascia cervical profunda, que es la clave en estas infecciones del cuello, y esta se divide por 3 capas, una capa superficial, una capa media y una profunda. Entonces, en la capa superficial de la fascia cervical, que también se le llama capa de revestimiento, que vendría siendo esta que estoy señalando acá, esta capa nos va a cubrir unas estructuras importantes como lo son las glándulas submaxilares, las parótidas y músculos como el trapecio y el esternocleidomastoideo. ¿Qué infecciones se presentan aquí en esta zona muy comunes? Aquellas infecciones odontogénicas y submandibulares. Ya en la capa media tenemos aquellas que envuelven el espacio visceral y el espacio parafaríngeo. Entonces, estas envuelven lo que es la faringe, la tráquea, el esófago, las glándulas tiroides y paratiroides. También rodea músculos como los constrictores faringios que ayudan con la deglución y el músculo bucinador que pues, nos ayuda a mover los alimentos dentro de la boca. También nos cubre el nervio laringio recurrente. ¿Qué infecciones se presentan aquí en esta zona? Entonces, aquellas infecciones como amigdalitis, faringoamigdalitis, laringitis, todas se pueden presentar en esta parte. Y tenemos la capa profunda que cubre los músculos paravertebrales, y encontramos el espacio perivertebral justo alrededor de la columna, y el espacio retrofaríngeo que se extiende desde la base del cráneo hasta el mediastino. Entonces decimos que este espacio, el espacio retrofaríngeo, es el espacio donde hay un mayor riesgo de infección, y que esto nos puede llevar a que esta infección se riegue hasta otros espacios muy importantes que se extiendan hasta los pulmones o hasta el cerebro. Entonces, ¿cómo se desarrolla el acceso retrofaríngeo? Tenemos que inicialmente se da una infección que nos va a afectar la adenoides, los senos paranasales, la nariz o la faringe. Los ganglios linfáticos del espacio retrofaríngeo se van a inflamar, la infección va a progresar y se va a formar el acceso retrofaríngeo, que luego va a llevar, posiblemente pueda haber una diseminación de un riesgo, ya sea al mediastino y los pulmones. Entonces, como epidemiología, tenemos que las infecciones profundas del cuello pueden presentarse en todas las edades pediátricas, pero son más comunes en aquellos niños menores de 5 años. Y todas estas infecciones aquí van a predominar más que todo el acceso retrofaríngeo. Tenemos entonces que la edad típica es de 2 a 4 años de edad, tiene más que todo un predominio del 55% en los niños que en las niñas,
el 50% son por casos secundarios a una infección respiratoria previa y un 25% se pueden dar debido a traumatismos retrofaringios. Esto por ya sea procedimientos médicos, algún trauma que presente el paciente o alguna infección. Entonces, en este artículo, aquí mostramos, aquí les muestro en este artículo una gráfica donde se evidencia cuál fue, digamos que los números de pacientes que se trataron, perdón, en este artículo, que se vigilaron pacientes que fueron tratados médicamente y aquellos pacientes que requirieron una intervención quirúrgica. Entonces tenemos que aquí este estudio identificó 200 niños con infecciones profundas del cuello durante un periodo más o menos de 10 años, donde 176 pacientes con infección profunda del cuello presentaron pues estos hallazgos y 18 con otras infecciones. Y solamente 6 pacientes de estos estuvieron presentando ambos tipos de infección. Entonces tenemos que los bloquecitos naranjas nos muestran el total de los pacientes atendidos y el azul los pacientes que fueron llevados al quirófano. Entonces aquí en este artículo nos mostraba que la edad media de la población estudiada fue de 4 años de edad. El 48% de estos niños, o sea, un grupo de 96 pacientes de 200, fueron menores de 4 años y el 6,5 fueron menores de 12 meses y que no se observaron diferencias significativas en la edad media. Pero como podemos ver, durante todo el seguimiento de estos pacientes, vemos que se presentaron más que todos los pacientes atendidos clínicamente sin la necesidad de una intervención quirúrgica. Entonces, como etiología, hablamos de que, como ya lo habíamos dicho, se pueden presentar de 3 maneras: por infección respiratoria, ya sea pues casos procedidos de alguna infección que se haya presentado en el tracto respiratorio superior, por trauma faríngeo o ingestión de cuerpos extraños y de manera idiopática ya en una proporción ya más pequeña. Entonces tenemos que varios patógenos bacterianos se consideran posibles agentes etiológicos en estos casos. En la mayoría de los estudios detectaron con mayor frecuencia los estreptococos, entre esos el alfa y beta hemolítico, especialmente el estreptococo piógenes y el viridans, también asociados con infecciones de faringe y amígdalas. Y otro patógeno muy común, pero más que todo en pacientes pequeños, es el estafilococcus aureus, que incluye tanto cepas metilinosensibles como metilinoresistentes. Y que, bueno, como ya les dije, son pues las causas más frecuentes en infecciones purulentas en estos niños. Y que los agentes etiológicos principalmente van a proceder de la cavidad oral. Bueno, en esta tablita les muestro lo que las bacterias más comunes, tanto gram positivas y también se pueden presentar gram positivas y anaerobios. Entonces ahí está como las principales: el Streptococcus viridans, el Staphylococcus aureus, el Epidermidis, los Streptococcus beta hemolíticos, algunas bacterias anaerobias y ya algunos agentes menos frecuentes como el Mycobacterium tuberculosis, que también nos puede llevar a ocasionar acceso retrofaringio, pero aparece más que todo en regiones endémicas o en pacientes inmunosuprimidos. Bueno, este artículo que les muestro nos habla del acceso retrofaringio debido a Staphylococcus aureus, complicado por accesos bilaterales, cervicales bilaterales e intraabdominales en un lactante inmunocompetente. Entonces, este reporte lo que nos describe es el caso de una lactante de 10 meses previamente sana que desarrolló un acceso retrofaringio y posterior se fue complicando con accesos cervicales bilaterales y también presentó un acceso intraabdominal. Aquí inicialmente se trató con antibiótico oral sin respuesta y posterior también se le confirmó el diagnóstico con una tomografía.
El agente etiológico aislado aquí, pues como su título lo dice, fue el Staphylococcus aureus. Entonces aquí mostramos la tomografía, podemos ver donde nos muestran los accesos bilaterales cervicales, el acceso también retrofaringio. Entonces, esta paciente tuvo una manifestación, una diseminación linfática transitoria del germen, la cual fue muy raro porque esta paciente no presentó como tal los signos clínicos del acceso retrofaringio, sino que solamente presentó fiebre y una masa cervical. Ella requirió antibiótico endovenoso de amplio espectro, también se le hizo drenaje quirúrgico debido a la recurrencia de los accesos. Se inició con ampicilina, a la cual salió resistente luego de hacerse como tal el cultivo, y sensible a ampicilina sulbactam y cefazolina. Entonces aquí en su clínica realizan pues cambio a ampicilina sulbactam sin mejoría, y es cuando se dan cuenta del acceso abdominal. Entonces, hacen cambio a cefazolina más metronidazol y comienzan a ver una disminución de estos accesos gradualmente. Entonces, la paciente completó 4 semanas de terapia antibiótica y no hubo una recurrencia durante un año durante todo este seguimiento. A esta paciente también se le hicieron pruebas de función inmunitaria, las cuales fueron totalmente normales. Entonces, bueno, aquí podemos ver cuál fue la evolución de la paciente, teniendo en cuenta el manejo inicialmente con la ampicilina sulbactam, que no se observó ni como tal una mejoría, y al cambio de cefazolina con metronidazol, cómo fue mejorando gradualmente. Entonces, de este artículo se resalta que los accesos cervicales pueden diseminarse a espacios profundos del cuello y que se deben considerar infecciones profundas, incluso en aquellos pacientes que son inmunocompetentes y que no tienen síntomas clásicos. Entonces, diferencias microbiológicas según la edad. Tenemos que los niños pequeños, como ya lo había dicho, menores de 5 años, con mayor frecuencia se aíslan los estreptococos y el estafilococcus aureus. En los adolescentes hay una mayor presencia de flora anaerobia y patógenos mixtos. Y pues como ya lo dije, en esta enfermedad pues va a predominar la flora respiratoria habitual. Entonces, en las manifestaciones clínicas, tenemos que estas pueden variar según la edad y la localización de la infección. En algunos casos, estos síntomas suelen ser difíciles o imposibles de diferenciar en aquellos niños más pequeños. Por eso, tenemos que tener en cuenta que inicialmente nos basamos mucho en que solamente estamos tratando con una infección respiratoria superior y no se tiene en cuenta la afectación de otras estructuras profundas. Y estos casos de acceso solamente los llegamos a sospechar ya cuando tenemos un cuadro séptico en el paciente. Entonces tenemos la fiebre, que es el síntoma inicial común en la mayoría de los casos, el dolor cervical, ya sea tortícolis pues, o la rigidez del cuello por inflamación, disfagia progresiva que puede empeorar rápidamente, y ya en los casos muy avanzados, que puede haber un compromiso de la vía aérea, tenemos pues dificultad respiratoria. Entonces, según la edad del paciente, tenemos que en los menores de 2 años, ellos no van a verbalizar el dolor, se van a presentar irritables, van a presentar rechazos a los alimentos y van a llorar al momento de movilizar el cuello. En los niños mayores y adolescentes, tenemos que ellos sí van a describir como el dolor, un dolor en la garganta unilateral, pueden presentar una voz gangosa y van a referir una sensación de cuerpo extraño. Entonces, como ya le habíamos dicho al inicio, pues hay algunos signos que van a ser muy difíciles de reconocer, entre estos la odinofagia, la disfagia, y que no se van a identificar de manera fácil en aquellos niños más pequeños. Bueno, en esta tablita entonces tenemos los síntomas y los signos de los accesos retrofaringios. Entre los más significativos está la tortícolis, que es como uno de los más importantes en esta patología. También pues la intolerancia a la vía oral, la odinofagia, que también se presentan disfagia, difonía, estridor. Todo esto lo vamos a ir mirando en aquellos pacientes
Obviamente en algunos se van a poder, digamos que, confirmar, más que todo en los pacientes más grandes. También encontramos unos signos del acceso retrofaringio muy comunes en los que está el babeo, que es la incapacidad pues para tragar la saliva, y vamos a ver aquellos bebés babeando muy seguido. El estridor, que pues lo podemos encontrar cuando se presenta un estrechamiento de la vía aérea, la hiperextensión del cuello, que va a ser una posición muy característica para facilitar la respiración en estos pacientes, y una voz apagada o ausente, porque por la inflamación que se presenta van a tener dificultad para hablar. Bueno, entonces ya entrando al diagnóstico, tenemos que nos podemos basar mucho en los hallazgos clínicos para sugerir una infección profunda del cuello. Sin embargo, viendo todo pues lo que he hablado, el diagnóstico es definitivo, ya localizar como tal una precisión de la infección y si ésta ha causado un absceso y si nos ha llevado a algunas otras complicaciones. Entonces, inicialmente hacemos la evaluación clínica, un examen físico detallado, con especial atención a aquellos signos de compromiso respiratorio. Se solicitan las pruebas de laboratorio, el hemograma, BCG, PCR, los hemocultivos para confirmar infección, los estudios de imágenes, y en la microbiología, pues los cultivos para identificar patógenos específicos y guiar un tratamiento. Esto más que todo cuando se haya realizado alguna aspiración de este acceso. Entonces, como pruebas de laboratorio, tenemos el hemograma completo, donde vamos a encontrar leucocitosis, neutrofilia. Esto pues nos va a indicar una respuesta inflamatoria significativa. Otros marcadores inflamatorios va a ser la BCG y la PCR, que van a estar elevados y son muy útiles para su seguimiento. Los hemocultivos también pues fundamental para identificar los patógenos específicos y nos guían a una terapia antibiótica. Entonces, como pruebas microbiológicas, tenemos pues los cultivos convencional, que es la base del diagnóstico, aunque nos toque esperar hasta que nos dé el reporte. También están las técnicas moleculares, que son muy útiles especialmente cuando hay un tratamiento antibiótico previo. La recolección de muestras tiene que ser directa del pus, obtenida ya sea de una aspiración o un drenaje quirúrgico. Como en el caso del paciente que les hablé, al niño no se le realizó ninguna aspiración ni drenaje y no se le pudo cultivar pues como tal el microorganismo. Esto requiere de un transporte adecuado y medios de cultivos para aerobios y anaerobios. También están los hemocultivos, que son útiles en casos ya más graves o con sospechas de alguna sepsis. Y pues son de poca rentabilidad en aquellos pacientes que ya han recibido antibióticos en casa. Entonces, hablando ya de las imágenes, en la radiografía ya no son tan útiles como antes. Antes se realizaban las radiografías laterales, actualmente no se utilizan por su baja sensibilidad diagnóstica. Tenemos las radiografías de tórax, pues que se van a ordenar cuando se sospeche complicaciones como la mediastinitis o presencia de cuerpos extraños. Y ya hablamos de métodos más modernos que nos ofrecen una mayor sensibilidad y una mejor información para decisiones quirúrgicas. Entonces contamos con la tomografía, que es el gol estándar de esta patología. Entonces es la técnica de referencia para evaluar los accesos retrofaringios. En caso de que estemos pensando de alguna complicación ya respiratoria, pues va a requerir un profesional de vía aérea que esté presente en este estudio. Tiene una sensibilidad del 100% para detectar accesos retrofaringios y una especificidad del 45%. Aquí pues es menor que la ecografía. Entonces, también tenemos la ecografía, que como ventajas, pues, tiene que no presenta radiación, es no invasiva, es bien tolerada por los pacientes. Es característica de ella, pues, su portabilidad, que tiene una evaluación en tiempo real, visualización de colecciones líquidas, tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 100%, y es superior a la tomografía para distinguir acceso. Pero, ¿qué pasa con la ecografía? Que a pesar de que se prefiera por la ausencia de radiación, en los espacios cervicales más profundos, que es donde se presentan estos accesos retrofaringios, rara vez nos va a ayudar a distinguir
esta patología. Entonces, esto va a llevar a limitar su eficacia diagnóstica, por eso nos quedamos con la tomografía. Y en la resonancia magnética, bueno, también tenemos pues que como ventajas, tiene una mejor caracterización de los tejidos blandos, una distinción precisa entre un absceso, una celulitis o una adenopatía, evalúa las complicaciones y tiene una baja exposición a radiación, pero nos limita mucho por su alto costo, su baja disponibilidad, la necesidad de sedar a los niños y un mayor tiempo de su adquisición. Entonces, ya entrando al tratamiento, tenemos como manejo inicial principalmente la evaluación y el tratamiento de los problemas respiratorios son el primer paso, en estos casos. Es en lo que coinciden todos los expertos y de lo que nos debemos fijar siempre. Entonces, todo paciente, digamos, con sospecha de absceso retrofaríngeo que tenga algún problema respiratorio, pues se le debe hacer un ingreso hospitalario, se le debe iniciar antibiótico endovenoso dirigido más que todo a microorganismos de vías respiratorias superiores, incluyendo los anaerobios. Se debe hacer una evaluación a las 24 o 48 horas por la especialidad indicada, que es otorrino, para valorar la necesidad del drenaje. Y si es necesario, entonces hacer un drenaje inmediato si tenemos un compromiso respiratorio significativo. Bueno, este artículo que les traje habla sobre el uso de corticoides en abscesos retrofaringios y parafaringios en pediatría. Entonces, es una revisión sistémica que se hizo como tal una búsqueda sistemática en varias bases de datos donde se incluyeron 5 estudios. 2 series de casos retrospectivos, 3 cohortes retrospectivos que en conjunto estudiaron 2.560 pacientes. Y de acá se realizó un metaanálisis para comparar las tasas de drenaje quirúrgico, su duración de la hospitalización y los costos hospitalarios en esos grupos tratados con corticoides y los que no fueron tratados con corticoides. Entonces, en esta gráfica, en la primera gráfica, lo que nos compara es la tasa de drenaje quirúrgico en aquellos niños tratados con corticoides y sin corticoides, y muestran que estos nos ayudan a disminuir la necesidad de cirugía. Y en la segunda gráfica, compara la duración de la hospitalización entre ambos grupos. Y se evidencia que el uso de estos corticoides se asocia a estadías hospitalarias mucho más cortas. Entonces, como conclusión de esto, nos dice que el uso de corticoides en este tratamiento de esta patología es muy eficaz para mejorar los síntomas, nos ayuda a reducir las intervenciones quirúrgicas, acorta las hospitalizaciones, también nos ayuda a disminuir costos y tiene un bajo riesgo de efectos adversos a corto plazo. De todas maneras, hablaba de que se necesita mucha más investigación sobre las dosis usadas en estos pacientes y la duración óptima de estos medicamentos. Entonces, hablando de los antibióticos, tenemos que los antibióticos endovenosos siempre van a ser la primera línea de tratamiento para cualquier niño con sospecha de absceso retrofaríngeo. Entonces, la elección inicial del antibiótico puede requerir modificaciones más adelante según la evidencia del microorganismo causante, ya sea por cultivos o por métodos de biología molecular. Entonces, generalmente siempre se recomienda iniciar con una penicilina y un inhibidor de beta-lactamasa. Entonces, se habla de que se inicia la terapia con ampicilina sulbactam a una dosis de 50 por kilo o clindamicina a una dosis de 15 por kilo. En aquellos pacientes que presenten reacciones anafilácticas a la penicilina, lo podemos manejar con clindamicina. La duración va a depender de la mejoría clínica del paciente y que este se encuentra febril durante al menos 24 horas. Se hace, bueno, cuando el paciente mejora, se puede hacer un cambio a terapia oral con el mismo fármaco si está disponible con el que se esté usando o con un fármaco de espectro ya de actividad similar, como lo es la amoxicilina clavulánico o la clindamicina durante 14 días tras mejoría. Bueno, esto de los 14 días, digamos que es muy relativo. A veces los pacientes necesitan mucho más tiempo. Bueno, este otro artículo habla sobre la duración del antibiótico y el cambio del antibiótico intravenoso al antibiótico oral.
para aquellas infecciones bacterianas en niños. Entonces aquí nos habla, se hizo una revisión sistémica de 4.090 artículos, de los cuales 170 estudios cumplieron con criterios de inclusión. Entonces, incluyeron 36 tipos de infecciones bacterianas en pediatría para determinar la duración mínima necesaria del tratamiento antibiótico endovenoso y también definir cuándo es seguro cambiar antibiótico oral. Entonces tenemos esta tablita que nos muestra en el acceso retrofaringio cuál es la duración mínima del antibiótico intravenoso. Nos hablan de 3 a 5 días para tratamiento conservador o aquellos tratamientos que se le dio manejo quirúrgico. Los criterios para hacer el cambio a antibiótico oral es que el paciente esté afebril, que ya haya una mejor movilidad del cuello, que tolere la dieta oral. La tolerancia la duración mínima del antibiótico como tal habla de 10 a 14 días y entre los comentarios se habla que de igual manera si el acceso se drena, se va a necesitar antibióticos endovenosos por si se llega a presentar afectación pues del tejido como tal circundante. Entonces aquí tenemos en esta tabla, en esta segunda tabla, los principios generales que guían el cambio de antibiótico endovenoso al antibiótico oral. Entonces tener en cuenta las condiciones clínicas del paciente, que tenga una buena tolerancia al antibiótico oral cuando se le haga el cambio, que haya disponibilidad del antibiótico apropiado en estos casos y otras prácticas como el que la familia esté de acuerdo con el plan que se vaya a indicar. Entonces, como conclusiones de este caso es que si el acceso es drenado quirúrgicamente, se recomienda un curso breve de antibiótico endovenoso para tratar la infección de tejido circundante. Cuando los niños fueron manejados en algunos estudios solo con antibióticos sin cirugía, la duración fue muy similar. Y no se sugiere tampoco prolongar la terapia basada únicamente en resolución radiológica, o sea, no debemos esperar a que el acceso desaparezca de la tomografía para darle una indicación de hasta cuándo debe recibir manejo el paciente. Bueno, hablando de la cirugía, tenemos que esta debe pues tenerse presente, ya que es de suma importancia la intervención quirúrgica en algunos casos. Entonces, indicaciones, ella está indicada en aquellos pacientes que no tienen mejoría tras 24 a 48 horas de inicio de antibióticos, si el acceso encontrado es mayor de 2 a 2.5 centímetros o que en algunos pacientes tengamos un compromiso respiratorio significativo. Técnicas que se utilizan, pues el acceso intraoral bajo anestesia general, se les hace una incisión vertical sobre el acceso, se irriga y se realiza la succión de este. Y pues no olvidar que se deben tomar cultivos. Como diagnóstico diferencial tenemos las patologías respiratorias, entonces tenemos lo que es el cuerpo extraño en la vía aérea, pensamos también en neumonías, otras infecciones cervicales como el acceso parafaringio, el periamigdalino y ya complicaciones muy graves que nos lleven a pensar en una mediastinitis o en una infección odontogénica. Bueno, en el pronóstico, el pronóstico de esta patología es favorable cuando se diagnostica a tiempo y se trata oportunamente. Entonces, como hablando en general, se habla de que la mortalidad en adultos es menor del 2.6% cuando se trata adecuadamente y en los niños es menor del 1%. Entonces, hablamos de un tiempo crítico que siempre va a estar entre las primeras 24 a 48 horas, que es el periodo para vigilar la respuesta al tratamiento antibiótico si estamos pues manejándolo con el antibiótico correcto. Como otros factores pronósticos, entonces el diagnóstico temprano pues es fundamental para evitar las complicaciones graves, los antibióticos apropiados y el drenaje cuando sea necesario. Ya en casos que haya compromiso respiratorio de estos pacientes, la monitorización en la UCI y es importante también un seguimiento posterior de su manejo intrahospitalario para detectar si hubo recurrencias o complicaciones. Entre las complicaciones, digamos que es muy rara en los niños, pero en caso de presentarse lleva una morbilidad muy grave.
Entonces encontramos las respiratorias, que están la neumonía por aspiración, el empiema y el pioneumotórax. Entre las complicaciones cardíacas está la pericarditis purulenta, la mediastinitis, también encontramos pues complicaciones neurológicas como la meningitis, y la recurrencia de estas son del 1 al 5% de los casos. En las complicaciones ya más graves tenemos la fascitis necrotizantes, la mediastinitis que puede comprometer estructuras vitales y la pericarditis purulenta que puede causarnos un taponamiento cardíaco en estos pacientes. Este otro artículo nos habla sobre el drenaje guiado por ultrasonido versus el drenaje guiado por quirúrgico en aquellos accesos de espacios profundos en el cuello. Entonces aquí lo que nos muestra es, comparan la eficacia que hubo entre el drenaje por ultrasonido y el drenaje quirúrgico convencional, evaluando la duración de la hospitalización y la tasa de recurrencia en los pacientes estudiados. Entonces se hizo una revisión sistemática en varias bases de datos, donde se incluyeron 7 estudios con un total de 384 pacientes estudiados. Se analizaron también resultados secundarios como complicaciones, la apariencia estética y los costos. Entonces tenemos que en esta primera figura, en la figura 2, contamos que compara la tasa de recurrencia y que no hubo una diferencia significativa entre estos dos drenajes, este grupo de pacientes donde se realizaron los dos tipos de drenaje. En la otra figura, pues nos muestra que el drenaje guiado por ultrasonido llevó a una reducción significativa de hospitalización en comparación a aquellos que se les realizó el drenaje quirúrgico. Entonces hubo una diferencia significativa de menos 2.31 días a favor del ultrasonido. Entonces, como conclusión, pues el drenaje guiado por ultrasonido es una alternativa segura, menos invasiva, también es más económica y tiene mejores resultados, digamos, cosméticos frente a la cirugía convencional con el tema de las cicatrices. Y en el estudio nos hablaba que aún se necesitan más ensayos clínicos de alta calidad pues, para confirmar estos hallazgos. Entonces, como conclusiones, tenemos pues que el acceso retrofaríngeo en los niños es una urgencia potencialmente letal. La clave de esto está en la sospecha clínica y el uso oportuno de la tomografía en caso tal pues la necesitemos. El manejo debe ser individualizado según la edad, el tamaño del acceso y la estabilidad clínica, y siempre debe considerarse el riesgo de progresión a complicaciones graves. Por eso, pues, importante tener presente que hay que hacer un diagnóstico oportuno, guiarnos pues por los paraclínicos que podamos utilizar en el momento y podamos iniciar el tratamiento lo más rápido posible. Listo, muchas gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta sobre el tema. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias María por la revisión que nos acabas de compartir el día de hoy. Este tema lo quisimos revisar porque a pesar de que en todas las presentaciones que nosotros hacemos de infecciones respiratorias agudas de vía superior lo mencionamos, no habíamos tenido la oportunidad como de tener un paciente, de enfrentarnos a un niño hospitalizado con esta causa, y nos pareció muy interesante porque en primer lugar se pensó que era una neuroinfección. Niño febril, había tenido ya múltiples tratamientos antibióticos, se vio que había un foco inicial que era de vía aérea superior, luego estaba con intolerancia a la vía oral, rigidez de nuca. Entonces primero se hizo el enfoque como si fuera una neuroinfección, luego, después de los estudios, de haber visualizado que un líquido cefalorraquídeo estaba completamente normal, ya nos dimos cuenta que tenía un absceso retrofaríngeo y pues que esta patología sí está y que la debemos tener en cuenta. Quisimos realizar una revisión muy cortica de lo que es la patología, como María nos mostró. Yo sé que las tomografías nos da mucho temor como enfrentarnos a ellas, pero si las tenemos en la clínica, si nosotros la ordenamos, ya es hora de que vamos perdiendo el miedo
Y ahí pudimos ver como los cortes que se estaban realizando y cómo podíamos visualizar como las diferentes densidades en los tejidos para que nosotros también tengamos la capacidad de que si estamos en la madrugada o en la noche y tenemos la imagen, podemos hacer un diagnóstico temprano y oportuno. Entonces, vimos muy bien en la tomografía cómo se veían las colecciones, las diferentes densidades. Se pudo hacer el diagnóstico de absceso retrofaríngeo y afortunadamente, pues para el paciente, su colección era muy pequeña y por eso no necesitaba pues como el drenaje. Ya sabemos que cuando tenemos una colección de secreción purulenta, cuando está en un compartimento, sea pleura, abdomen, pues vía aérea superior o lo que sea, lo ideal es drenar, tener un aislamiento microbiológico y de allí dirigir la terapia. Pero para esta razón es que nosotros tenemos que evaluar la edad del paciente y ver más o menos a qué familia o con qué microorganismos nos estamos enfrentando en caso de que no se vaya a realizar un drenaje, ya tener una terapia antibiótica lo más adecuada posible para la resolución de los síntomas. Miren que por la localización de la colección se puede diseminar a muchos lugares y tenemos que cuidar mucho. Sistema nervioso central y lo que pueda pasar del cuello hacia abajo y principalmente para el tórax, que esas son eh, las cavidades, por decirlo así, que tienen mayor complicaciones, que nos generan más morbo y mortalidad en el paciente. Entonces, por eso quizás el grupo antibiótico debe ser un poquito más amplio y ojo con las resistencias bacterianas, pues nosotros ya tenemos como muy claro cómo se comporta la epidemiología en el oriente, pero cuando vayan a sus lugares de trabajo, sí tienen que estarse fijando cómo son los aislamientos, la tasa de resistencia, para ya tener como la terapia más oportuna. Con lo de los esteroides, no nos vamos a confundir con lo que dijimos en el artículo casi final a lo que se manejó en el paciente. El esteroide que tuvo el paciente fue por la recurrencia de otitis y porque también tenía una hipertrofia adenoidea. Lo que quiso decir el otro artículo casi final era que ellos miraron en un grupo específico de pacientes hospitalizados qué pasaba si se le adicionaba terapia esteroide. Pero según los protocolos que tenemos de las guías en que nos basamos, protocolos institucionales y lo que hemos visto, no estamos utilizando la terapia con esteroides. Si yo tengo una comorbilidad en el paciente que va a ser de que tenga infecciones de vía aérea recurrente, eso es diferente y es un tipo de esteroide que lo manejamos inhalado y es por un tiempo más prolongado. Pero el hecho de yo administrar un esteroide sistémico, quizás para tratar esta patología, ya depende de cada paciente y el pilar fundamental es antibiótico, drenaje si se puede y que no nos quedemos todo el tiempo como con el manejo intravenoso. Ya vimos que hay muchos estudios que lo comparten infectología y muchas revisiones donde dice que menos es más, entonces acortamos, perdón, la duración, hacemos un cambio rápido a terapia oral, procurando pues como que con esta terapia oral también estemos trabajando con antibióticos muy similar a lo que teníamos de forma intravenosa. Eso es como lo que queríamos compartir con todos ustedes. No sé si alguien tiene una pregunta, comentario, duda o algo respecto al tema que acabamos de revisar. Bueno, pues si todo nos quedó muy clarito, entonces agradecemos a todos por la disposición y por la conexión. Recordemos que mañana tenemos la última revisión del servicio de urgencias también a las 6 de la mañana y muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.